Sé bienvenido a mi canal, Aprende sin rollo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta serie de curso, tutorial, en donde estamos aprendiendo los comandos básicos de la herramienta de dibujo en AutoCAD. En esta ocasión vamos a ver el comando arco. El comando arco no es otra cosa más que una sección de una circunferencia. Muchas veces, como vimos en el video anterior, si queremos dibujar un círculo o una circunferencia, presionamos la letra C y dibujamos un círculo. Sin embargo, muchas veces nos vamos a topar con que no necesitamos dibujar una circunferencia completa. Entonces, existe un comando que nos va a permitir generar ciertos elementos circulares sin necesidad de crear el círculo completo. En este caso, arco, podemos llamarlo de dos maneras, con el comando ARC, damos Enter y presionamos. Como en los otros, nos pide que especifiquemos un punto de inicio. Este punto de inicio es donde va a iniciar a dibujarse el arco. Seleccionamos cualquier punto y después nos pide que especifiquemos un segundo punto del arco. En este caso, también nos está pidiendo un punto en donde va a terminar este arco. ¿Qué está pasando o qué sucede con el arco? El arco no va a tener otra forma más que el ser un segmento de una circunferencia. Por lo tanto, el arco siempre va a tocar los tres puntos que nosotros hayamos seleccionado, como en este caso. Este es el arco básico que nos presenta el software. Entonces, si nosotros seleccionamos, nos damos cuenta que donde nosotros colocamos los puntos, por ahí va a dibujar una circunferencia. Ajá. Entonces, por ejemplo, seleccionamos y en este momento nos marca el centro de dicho arco. Queremos llamar de nuevo el comando arco. Bien, podemos nosotros seleccionar la letra A y hacemos lo mismo. Primer punto, segundo punto y, como podemos ver, empieza a dibujar un arco, el cual va a pasar por los dos puntos anteriores y por el tercero que nosotros dibujemos de una dimensión arbitraria. No hay una medida en este momento, simplemente nosotros seleccionamos los tres puntos y listo. Bueno, el comando arco no solo se va a definir por tres puntos arbitrarios. En la pestaña de iconos, nosotros vamos a encontrar varias opciones. La primera que nos muestra después de la de los tres puntos, que es la básica que nosotros nos muestra, es aquella que dice inicio, centro y fin. Aquí nos va a pedir, nos va a preguntar en dónde queremos que empiece el arco. Nos va a pedir el centro. Este centro es el centro de la circunferencia que va a tomar como referencia. Y el final de donde va a terminar el arco. Entonces, si nos dice que nos va a pedir primero el inicio. Vamos a tomar cualquier punto. De ahí nos va a preguntar en dónde va a estar el centro de esta circunferencia o de este arco. Entonces yo le voy a otorgar una medida. Puede ser una circunferencia que tenga un radio de 10 unidades. Le doy Enter. Entonces, en ese punto ya está indicado dónde va a iniciar, cuál es el centro y nosotros empezamos a dibujar. Entonces nosotros vamos a definir, si nos damos cuenta, en qué punto queremos terminar. Simplemente decimos que en este punto y ahí va a quedar terminado nuestro arco.
Entonces, este arco ya va a tener una medida definida, no como el de los 3 puntos, que lo único que queremos es que un arco pase por 3 puntos de manera arbitraria y va a dibujar un arco con dimensiones arbitrarias. En este caso sabemos que el arco va a tener un radio de 10 unidades. ¿Ok? La siguiente opción para utilizar el arco es inicio, el centro de la circunferencia o del arco y el ángulo de apertura que nosotros vamos a dibujar. Seleccionamos nosotros el punto inicial donde va a iniciar el arco, colocamos la distancia, en este caso igual 10 unidades, y ahora nos va a preguntar qué ángulo. Curiosamente, en este punto toma como referencia el grado cero. Si yo quiero dibujar 45 grados, puedo mover y ver cómo se mueve en el recuadro. Ahora yo asigno un ángulo que a mí se me haya indicado o que sea la referencia y puedo darle 48 grados. Y ese arco se va a dibujar con ese ángulo de apertura. Vamos a tener un ángulo de apertura y solo esa sección es la que se va a dibujar. Y entonces podemos notar que nosotros tenemos esta distancia de 10 unidades desde el punto central de la circunferencia a cualquiera de los puntos del arco dibujado. Bueno, la siguiente opción que nos da tiene que ver con una de las líneas características de una circunferencia. Entonces, vamos a nosotros seleccionar la opción en la cual vamos a indicar el punto inicial y le vamos a dar ciertas unidades. En este caso, van a ser 10 unidades como lo hemos trabajado. 10 unidades. Y a partir de este punto me va a pedir una longitud. ¿Qué longitud es la que me está pidiendo? Me está pidiendo la longitud que se dibuja en una cuerda. Entonces, nosotros vamos a seleccionar una medida que vaya, que sea menor a la medida del diámetro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, el diámetro, en este caso, si yo coloqué un radio de 10 unidades, el diámetro van a ser 20. Entonces, la medida que esté acorde o que vaya acorde con dentro del parámetro tiene que ser menor a 20. Si yo le coloco una medida, por ejemplo, 21, me va a indicar que hay un error. Ajá, ya que se pasan de la medida del diámetro. Entonces, yo voy a colocar una medida, por ejemplo, 15 y se va a dibujar un arco. ¿Cuál es la medida o la longitud que yo le estoy proporcionando? Es la distancia que hay desde este punto a este punto. Y ahí tengo yo las 15 unidades que le he indicado. ¿Y a qué me refiero con que tiene que ser una cuerda? Si nosotros recordamos, la circunferencia tiene al menos 3 líneas características, que es el diámetro, que es el que pasa por el centro, la mitad de este sería el radio, una línea que pasa, que toca 2 puntos de la circunferencia, pero que son menores en distancia que el diámetro, mayores que el radio, a esta se le llama cuerda. Y la línea que va perpendicular
desde la circunferencia, desde cualquier punto de la circunferencia a, a la cuerda, se le llama flecha. Y también tenemos otra que lo vimos en la circunferencia, que es la línea tangente. Esas serían las líneas características que tiene una circunferencia. Entonces, esta opción nos pide, en este caso, eso, la distancia que hay o que yo requiero de cuerda. Bueno, para la siguiente sección, ahora vamos a iniciar en el punto inicial. Vamos a seleccionar como segundo punto el punto final y aquí nos va a dar otras directrices, el ángulo, una dirección y un radio. Para esta sección voy a dibujar un rectángulo de una dimensión de 50 unidades por 20 unidades. Entonces, en la primera opción tenemos que es inicio, final y ángulo. Seleccionamos el inicio, seleccionamos el final y nos está preguntando qué ángulo. Entonces, voy a empezar con un ángulo de 50 grados, ¿ok? Y se dibuja un arco. Cuando yo selecciono la opción, cuando yo selecciono el arco, si yo me coloco en este punto, me está indicando cuál es el ángulo que yo le asigné. Son 50 grados. Estos 50 grados están comprendidos entre el punto central, la abertura que hay en el punto central entre estos dos radios, y es el arco que ha dibujado. Este ángulo es el que nosotros le asignamos. Entonces, como otro ejemplo, aquí en el centro del rectángulo dibujo otro arco, pero ahora le voy a decir que me dibuje con un ángulo de 120 grados. Tenemos el mismo espacio en el que dibujamos, entonces si yo pongo aquí, me está indicando cuál es el ángulo que está comprendido entre el centro, entre los dos radios que se dibujan. Entonces ya cambia, por eso cambia el arco. Y si yo dibujo otro de este lado y le voy a dar 200 grados, ese es el arco que me dibuja. Entonces lo mismo, si yo dibujo los radios que están comprendidos entre el centro y cada uno de sus puntos, el inicial y el final, podemos ver la diferencia entre estos tres ángulos que nosotros le hemos asignado. Para la siguiente opción, ya nosotros mencionamos unos momentos antes sobre una de las líneas que tocan la circunferencia y esa es la tangente. Entonces, para este caso, si nosotros seleccionamos la siguiente opción que es inicio, final y dirección, yo selecciono el punto inicial, selecciono el punto final y después me está preguntando que especifique la dirección de la tangente que va a tocar el punto inicial de mi arco. Entonces yo voy a comenzar con un ángulo 0. Entonces me dibuja esta circunferencia. En este caso, si yo selecciono, realmente no me va a decir cuál es la dirección de la tangente. Simplemente me va a dar las mismas coordenadas o mismas características que en el ejemplo anterior. Me está dando un ángulo de 180 con con una distancia de radio de 10 unidades. Ok. Vamos a hacer otro dibujo en el cual igual pongo el inicio, pongo el final, pero ahora en este caso puedo yo asignarle 30 grados.
Entonces me va a dibujar otro arco. ¿Cuáles son sus características de este arco? Lo mismo, ¿no? Me va a dar la distancia que hay del radio y me va a dar el ángulo de apertura que existe. No me va a indicar la tangente. Y si dibujamos otro, vamos a hacer un ángulo de 100 grados. ¿Ok? Entonces me dibuja este arco y me da una distancia mucho más diferente, ¿no? Entonces, en este ejemplo se utiliza principalmente la tangente. La siguiente opción que nos otorga es inicio, fin y radio. Entonces, yo selecciono el punto inicial y después le voy a indicar un radio. Este radio es el que va a definir el tamaño de nuestro arco. En este caso puedo asignarle 10. Entonces, recordemos que nuestra distancia que tenemos, nuestra altura de nuestro rectángulo es de 20. Entonces, este radio va a coincidir con la parte central de esta línea de nuestro rectángulo. Si yo dibujo otro arco y yo le pongo 15 unidades, entonces se ve que es diferente el arco, entonces podemos ver la distancia que tenemos entre el punto central y el punto central de nuestro arco y el punto este que se asigna al arco. Entonces tenemos las 15 unidades. Si yo selecciono de nuevo la opción y dibujo otro y le doy 25 unidades, claramente se hace más pequeño porque la circunferencia se va a hacer mucho más grande. ¿Para qué? Para que cumpla la condición de mi radio. Entonces, si yo imagino que dibujo todo el complemento del círculo, es un círculo mucho más grande que las otras dos opciones. Bueno, para el siguiente grupo de opciones hay una pequeña variante. En la primera sección nos mencionaba que teníamos que iniciar en el punto inicial donde se iba a empezar a dibujar el arco, de ahí nos dirigíamos al centro y de ahí, ya sea al final, le asignábamos un ángulo o le asignábamos una longitud de cuerda. En esta tercera sección invierte en los puntos. Vamos a comenzar seleccionando el centro de nuestro arco. De ahí nos vamos a dirigir hacia donde va a iniciar nuestro arco. Entonces, lo que vamos a definir va a ser el radio de este arco. Y de ahí, ya sea que nosotros definamos el final, un ángulo de abertura o bien una longitud de cuerda. Entonces, esto va a ser un poco más sencillo porque si ya conocimos los primeros, en este caso me voy a ayudar un poco de este plano cartesiano. Entonces, la primera opción es seleccionamos el centro, seleccionamos o asignamos una distancia, en este caso voy a asignar de 20 y ahí comienzo a dibujar mi arco. Ajá. Entonces, ya me está preguntando, incluso me da la opción de asignarle un ángulo. Si nosotros observamos ahí donde dice que especifiquemos el punto final del arco, también nos da otra opción. Nosotros podemos teclear la flecha de navegación hacia abajo y nos pregunta un ángulo o bien nos pregunta una longitud de cuerda. Entonces,
Con esta opción, con estas opciones, ya es mucho más sencillo, ya que no necesitamos ir directamente hacia las pestañas, y aquí podemos elegir un ángulo, y entonces sí, nos va a preguntar y nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que sea de un ángulo de 140, y ya asigna el ángulo. O bien, con la misma opción, podemos nosotros seleccionar el centro, seleccionamos dónde va a estar nuestro punto inicial, regreso a las 20 unidades, y a partir de ahí empiezo a dibujar mi arco. De nuevo, presiono la tecla hacia abajo y puedo seleccionar la longitud de cuerda. Entonces, si yo asigné un diámetro de 40, mi cuerda no debe de exceder de esa medida. Entonces yo puedo ponerle 35. Si yo hago eso, me va a dibujar un arco que esté unido por una cuerda de 35 unidades. Bueno, me refiero a unido a que va a estar la medida que va a tener de inicio a final 35 unidades. ¿Ok? Entonces, esta opción que yo presento no solo funciona en la tercera sección. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo mismo que en el otro. Punto inicial, el centro, y empezamos a dibujar, y ahí mismo aparece la flechita. Si yo selecciono la flecha hacia abajo, igual me pregunta cuál es el ángulo y cuál es la longitud de cuerda. ¿Ok? Por último, tenemos una última opción al final que dice continuar. Entonces, lo que me dice que crea un arco tangente al último arco dibujado. Entonces, si yo le doy continuar, va a aparecer automáticamente donde terminó el último arco, aunque ya no se visualice, pero él guarda la información. Entonces, el último arco terminó aquí, y allí es donde nos permite hacer el siguiente arco. Entonces ya nosotros le damos la dimensión, la longitud, y ya podemos nosotros dibujar un arco continuando el último arco dibujado. Si yo en este momento lo borro y le doy continuar, se va a dibujar en donde terminó el otro. Entonces puedo dibujar un arco. Si yo quiero dibujar otro arco en ese punto, y por alguna razón lo elimino y le doy continuar, se va a dibujar donde terminó el último arco. ¿Ok? Y bueno, con esto termino la parte del comando arco. Ya pudimos notar que hay distintas opciones. En lo particular, no todas las he utilizado en mis proyectos, sin embargo, no está por demás conocerlas. Entonces, por el momento sería todo. Agradezco su visita. Espero tengan un día excelente. Si te ha sido útil mi contenido, comparte.